Muy buenas noches y sean todos bienvenidos. Es una noche de martes y, como usted recordará, las noches del martes, al igual que el jueves, son noches en las que nos gusta platicar historias de fantasmas. Historias de fenómenos sobrenaturales en general y de las experiencias de las personas. Por ello, nos gusta que nos llame y nos platique su propia experiencia, lo que haya vivido. O si conoce una historia que le ha tocado escuchar, bienvenido. Es de esos momentos en los que nos encanta escuchar, que nos platiquen cosas. Así que, si en algún momento usted ha tenido una experiencia y quisiera compartirla con nosotros, anímese y coméntela, platíquenosla al aire. Los fenómenos están ahí, y la mejor forma de conocer acerca de ellos, definitivamente, es a través de las experiencias de las propias personas, y de cómo se ha vivido más allá, del otro lado, en donde las personas habitan en sus casas, en sus espacios. Los fenómenos paranormales, y en particular el fenómeno fantasmal, es tremendamente amplio. Puede haber toda suerte de manifestaciones. Puede haber también algunas muy caprichosas. Puede haber también algunas confusiones, eso es cierto, que se prestan simplemente a confusiones. Que alguien piensa haber visto un fantasma y podría estar siendo otra cosa, es también posible. No podemos descartar ninguna de estas posibilidades, sin embargo, el fenómeno como tal sigue estando presente. Eso llama la atención y hace que este tipo de historias, este tipo de fenómenos sean tan interesantes. Así que ahí está la invitación. Le repito que si usted alguna vez ha vivido una experiencia y quisiera compartirla con nosotros, es bienvenido. Ahora, ¿qué ocurre con los fenómenos paranormales? ¿Todos los fenómenos son iguales? ¿Todas las apariciones fantasmales son iguales? No. Hay muchas formas diferentes. Y habría que empezar por clasificar las apariciones. No todas las apariciones son iguales. Y de hecho, muchos de los fenómenos podrían considerarse como proyecciones propias de un ser humano. ¿A qué me refiero con esto? A fantasmas de vivos. Esto es poco común, que las personas piensen en ello. La gran mayoría de las veces pensamos, es una aparición de un muerto, es alguien que murió trágicamente aquí y se aparece, y además dejó dinero. Es lo clásico. Pero, ¿sabe algo? No necesariamente. Las apariciones también pueden tratarse de lo que se conoce como fantasmas de vivos. Estas apariciones pueden ser las propias proyecciones de las personas. ¿A qué me refiero con esto? La inquietud, los deseos, los temores, pueden ser proyectados. No significa que de una persona salga una imagen como si se tratara de un proyector de películas. No. Proyectarlo significa que es una especie de alucinación propia. Y puede tomar las formas más caprichosas que usted se imagine, pero siempre reflejadas hacia la propia persona. Por ejemplo, el fantasma de un niño. Todos sabemos que hay apariciones en muchas partes que se dice son fantasmas de niños, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, la aparición de un niño delante de una persona, habría que preguntar si hay algo ahí. Por ejemplo, un niño fallecido, pero no necesariamente es el fantasma, sino el deseo de la propia madre por volver a ver a la criatura. Sería una especie de alucinación. Es un mecanismo de protección del cuerpo humano, un mecanismo sofisticadísimo para que la persona aminore el dolor de la pérdida. También son conocidas como alucinaciones de compensación o de pena. Es una forma de referirse.
Y curiosamente el cuerpo humano hace esto mismo con muchas otras cosas. Por ejemplo, los sueños de comida. Cuando alguien se va a dormir sin haber cenado, es probable que durante la noche tenga sueños en los que come. Es una forma de compensar a la persona, de aligerar esa necesidad y así permitirle el descanso, por lo menos durante esa noche. Es un truco de la mente humana y funciona muy bien. Esto mismo ocurre con las personas fallecidas. Ese deseo fuerte puede producir una alucinación en la que la persona ve a la persona muerta. Y, asimismo, puede haber algún tipo de alucinaciones en las que se aparece un personaje fastidioso, un personaje horrible, pero que no necesariamente se refiere a un demonio o a una persona fallecida, sino a una imagen que para la persona representa un encauzamiento de sus culpas, una especie de castigo por alguna cosa. Hay quienes le llaman una aparición vengadora, pero refiriéndose a una proyección humana, es decir, es una forma de ayudarse a sí mismo el cuerpo, dándole lo que necesita, psicológicamente o psiquiátricamente, como usted quiera verlo. El asunto aquí es que una persona puede, en ciertos momentos, observar un monstruo que le aterra, pero solamente es el reflejo de algo de la propia persona. También, por ejemplo, están allí otros tipos de fenómenos que también son producto de la propia mente. Como por ejemplo, lo que una persona proyecta. En este caso no como su propia inquietud o su propia necesidad de algo, sino de sí mismo, una imagen de sí mismo. Algo que aparece entre los demás. Esto es todavía más extraño, pero es muy frecuente. La necesidad de estar en un cierto lugar. Son los fantasmas, quizá, más comunes dentro del caso de los fantasmas de vivos. El caso clásico, una persona que ansía llegar a su casa, hay un evento importante, hay algún suceso trascendente y esta persona está atorada en un aeropuerto y no puede viajar. Y de pronto, en su casa, se sorprenden al verlo llegar. Es una proyección de sí mismo. El doppelganger probablemente sea uno de estos fenómenos, aunque no necesariamente sí es. Por otra parte, también puede tratarse de un desprendimiento. Una cosa es que proyecte una imagen de sí mismo, de la cual no está consciente. Un individuo, digamos que el tipo que está en el aeropuerto, está despierto, está viendo pasar la gente y se imagina a sí mismo entrando a su casa y de pronto está enviando una imagen de sí mismo a su casa. Pero no está consciente de las personas que están ahí, no tiene interacción. No los ve como tal, porque solo es una alucinación que le está teniendo que se proyecta. Pero hay otro fenómeno que es la proyección astral, o el desprendimiento, desdoblamiento, viaje astral, como quiera llamarle, en donde la persona abandona el cuerpo. El cuerpo queda inconsciente, pero la conciencia de este individuo se traslada. Y puede observar, y puede ver cosas, y en ciertas ocasiones, solamente en ciertas ocasiones, pueden llegar a ser vistos por otras personas que tengan una sensibilidad suficiente. Durante el desdoblamiento o durante el viaje astral, una persona puede encontrarse con otras personas que estén haciendo el mismo viaje astral, pero no necesariamente las va a reconocer. Porque lo que está viendo es el cuerpo astral, no exactamente el cuerpo físico. Y dentro del terreno de lo físico, él puede observar cosas que están ocurriendo y solo en algunos pocos casos puede ser visto por alguna persona muy sensible. Este tipo de fenómenos son proyecciones, son fenómenos relacionados a personas vivas que no han muerto.
Por consiguiente, son fantasmas de vivos. Son personas que están vivas, que van a regresar a casa en algún momento, que van a tener una satisfacción por alguna cosa, pero mientras pasan por un trance, pueden provocar este tipo de fenómenos. Y no es exactamente que se estén imaginando cosas. De hecho, una buena parte de los fenómenos ocurren delante de testigos, que podrían asegurar haberlo visto. Es curioso, ¿no? Los juegos de la mente. Toda esta información no se basa en un extenso estudio analítico, científico, sino en la observación y en la recopilación de relatos. Exactamente como lo que hacemos aquí, al invitarle a que se comunique con nosotros y nos platique su experiencia. Por eso, si me lo permite, voy a ir a un corte muy breve y regreso enseguida. Estos fenómenos, conocidos como los fantasmas de vivos, ocurren muchas veces y sorprenden, porque las personas se imaginan que alguien ha muerto en ese lugar. Y no necesariamente. También hay otro caso que es el fantasma de caso crítico. Momentos cruciales en la vida de una persona, estar al borde de la muerte, pueden llevar a que una aparición ocurra. Un sujeto que está tras un accidente en medio de la carretera, gravísimo, su conciencia, o lo que quede de él, consciente de este individuo, estará pensando en llegar a su casa, en avisar lo que le ha ocurrido. Habrá muchas preocupaciones en torno a ese momento que pueden llegar a proyectarlo, a enviarlo. Lo pueden ver, lo pueden oír. Y es el momento en el que se dan cuenta que algo ha ocurrido, y no necesariamente que esté muerto, pero está en una situación de crisis muy dura, y sucede entonces el fenómeno, esta proyección. Son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Es el clásico fenómeno que se observa y que pareciera ser un fantasma, pero en realidad es una persona viva. Dentro de este mismo caso, pero un poco más dramático, es el fantasma del adiós. Suelen ocurrir en momentos muy cercanos a la muerte. No siempre ocurren tras la muerte. Sin embargo, en momentos muy cercanos a la muerte, con frecuencia, las personas que participan o que aparecen en la forma de un fantasma del adiós no van a sobrevivir. Simplemente van de paso, van de salida, por así decirlo. Y es cuando se da el fenómeno. Hay muchas historias en ese sentido, pero vuelven a ser fenómenos de vivos, no de muertos. Después, por supuesto, están los fenómenos relacionados con personas muertas. Algunos de ellos pueden ser terriblemente violentos. Lugares en los que han ocurrido tragedias tienen marcas muy específicas. Lugares en los que ha habido asesinatos, suicidios, dejan esta marca. No es que se queden como tal las personas, no es que estén sus espíritus ahí, o por lo menos no necesariamente, pero sí queda una marca imborrable. Esta marca imborrable se repite cuando alguien se acerca y la percibe. Es como si hubiese una fotografía enorme, del tamaño de toda la habitación, que solamente es visible en ciertas horas del día con cierta luz y bajo ciertos ángulos. El resto del tiempo puede parecer manchas en las paredes, pero en ciertos ángulos y con cierta luz se ve una fotografía. No es que esté volviendo a ocurrir, no es que haya un espíritu que esté por ahí, simplemente es una imagen. Estos fenómenos son tan poderosos que pueden permanecer durante muchísimo tiempo. Se le conoce también como la huella astral, que queda durante un evento de esta naturaleza, como si una parte del individuo quedara manchada ahí. Imborrable, por supuesto. No hay interacción, eso es evidente. Es completamente apático. Pero fue algo que marcó el sitio y fue tan intenso
que no se borra. ¿Pero qué puede ser? Bueno, no necesariamente tuvo que ser un asesinato, en ocasiones puede ser un momento feliz. Le sorprendería saber que en muchas ocasiones ha habido apariciones de este tipo de eventos felices, gente bailando. Generalmente pensamos en los momentos trágicos como las batallas en las que vuelven a aparecer los muertos y todo aquello. Hemos platicado de esos expedientes. Pero poco se sabe o poco se cuenta, por ejemplo, momentos gratos. Esos no son tan comunes. O por lo menos la gente no los registra tanto. Y siguen imaginándose que se trata de un horrible fantasma que está haciendo algo. No. Puede ser el momento grato que una persona o un grupo de personas vivieron con tal intensidad que se quede impregnado. Claro, de esto le voy a platicar algunas historias un poco más adelante. Pero, de ahí, también puede haber otras cosas. No todos los fantasmas son cuestiones netamente de vivos. También hay un montón de fenómenos que no corresponden a esto. Hay fantasmas de muchos tipos, pero ¿qué sería un fantasma? Un fantasma es, en esencia, una persona muerta que vuelve a aparecer y que vuelve a hacerse evidente de alguna forma. No siempre son visibles, no siempre se escuchan, no siempre hacen ruido, no siempre te golpean, pero algunos de ellos pueden ser verdaderamente espantosos. Pueden llegar a tener la apariencia última de su cuerpo. Cuando se llegaron a ver en el momento de la muerte, pueden conservar esa apariencia y recordarla. Esto es algo muy desagradable, evidentemente, porque si su imagen última, la última que recuerdan, era una imagen terrible, probablemente de un cuerpo despedazado o alguna situación de esa naturaleza, lo que van a recordar es eso y es lo que van a manifestar delante de las personas, provocando muchísimo miedo. Si su imagen final fue la de una persona tranquila y en buen reposo, y simplemente hubo algo que los mantiene aquí, bueno, aparecerán con esa apariencia. Pero también puede haber una intención variable. Puede haber alguna persona que no pueda partir y que busca ayuda, porque necesita una ayuda, una guía para poder seguir adelante. Alguien que le diga: no te preocupes, camínale, que todo va a estar bien. O puede haber aquellos que se niegan a irse. Y como se niegan, pueden ser muy agresivos. Es ahí en donde se dan los fenómenos más violentos. Estos pueden llegar a ser verdaderamente neuróticos, insoportables, que se alteran ante ciertas cosas, lo que evidencia que están ahí. Este tipo de apariciones fantasmales que corresponden a personas muertas suelen responder a los estímulos. Esta es una diferencia particular. Y pueden tener cambios súbitos de ánimo. Pueden incluso estar ahí, dejarse ver. En otras ocasiones pueden llegar a ser hasta simpáticos, haciendo pequeñas bromitas, pero pueden cambiar diametralmente. De eso también le voy a platicar. Algunos no son visibles, otros son increíblemente visibles. Podría asegurarse que son físicos, salvo por detalles como que no se ven completos. Sí, no están en su totalidad. Pueden pasar por una pared, pueden cruzar una puerta sin abrirla, y se ven particularmente completos. Suelen tener una intención, suelen tener algo que están aquí. Y otra cosa, suelen interactuar mucho, son terriblemente persistentes, no se van, no quieren irse, están contentos o por lo menos están aquí y no quieren partir. Estos suelen ser particularmente preocupantes, porque además, al no poder tener el razonamiento de un ser humano, pueden llegar a ser sumamente agresivos. Y siguen siendo personas. Ojo, siguen siendo personas. Estuvieron vivos. Ocuparon un cuerpo físico. Y ahora están de regreso.
Es muy diferente a un no encarnado. Dentro de esta casuística, por ejemplo, también está el fenómeno de las sombras. No me refiero a su propia sombra, sino al fenómeno tipo sombra. El fenómeno tipo sombra se refiere a agentes o entidades espirituales que nunca han estado en un cuerpo humano. ¿Sí? Suelen ser siempre negativas. No hay como tal una aparición agradable. No, los fenómenos tipo sombra suelen provocar miedo, como sea, y pueden provocar también otros fenómenos. Es una de esas presencias que hay quienes sostienen que se trata de demonios. Hay quienes insisten en que se trata de entidades espirituales del bajo astral. Como sea, esta gente, estas cosas, no estuvieron vivas nunca. No entienden lo que es una emoción humana, pero sí se alimentan de ellas. Y mientras mayor sea el efecto del miedo, entonces estarán más presentes. Y es cuando comienzan a tener la posibilidad de actuar en el ámbito físico, provocando ataques de pánico por empujones, mordeduras, estrangulamientos. Se dice que los íncubos y súcubos en realidad no son como tal entidades demoníacas, sino fenómenos tipo sombra. Suelen ser muy siniestros y suelen provocar muchos problemas en las personas. Suelen provocar un desgaste impresionante. Un detalle importante: no están en cualquier lugar. Ojo, suelen estar en un sitio en el que ya de por sí haya habido una maldad enorme. Suelen estar en lugares en los que ya haya habido emociones tan fuertes que los trajeron aquí. Sí, lugares en los que ha habido tortura, muerte, violencia. Suelen ser los escenarios perfectos para estos fenómenos, dado que no pueden entrar en un sitio en el que no haya este sufrimiento o esta energía negativa. Por ejemplo, en una casa que esté en paz, nunca van a entrar. Pero antes de seguirle platicando, déjeme ir un corte nuevamente y regresamos enseguida. Si me lo permite, tengo una llamada para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, bienvenida. Gracias. Son dos relatos cortitos. Sí. Y antes que nada, muchísimas felicidades por su programa. Gracias. Mire, esto pasó más o menos a principios de los 80. Íbamos un grupo de personas. En ese tiempo estaba yo como de unos 10 años. Veníamos caminando de Plaza Dorada hacia el Panteón Municipal. Y a la hora de pasar por el asilo de ancianos de la Gabriel Pastor, todo el grupo de personas que veníamos lo vimos. Salió de la nada un señor. Para esto eran como las 12:30, 1 de la mañana. Salió una persona de la tercera edad con un sombrero negro y una gabardina, y con la luz del mismo asilo se veía sumamente pálido. Entonces, como que a esas horas no era muy lógico que anduviera una persona tan tarde, ¿no? Entonces, nos volteamos a ver dónde estaba esta persona, y se desapareció. Pero a la hora de desaparecerse se formó un remolino y se apagaron las luces de repente y se volvieron a prender. Y no supimos ni para dónde se fue el señor, que también no tenía mucho para dónde irse porque lo vimos sobre un camino recto. Ajá. No había para dónde se metiera, una casa o algo. No, porque no sé si conozca usted el asilo. Sí. Era por el parque. Incluso había como
jardineras con flores y él pasó por el pasillo. Entonces, lo curioso fue que, pues para empezar, un residente del asilo, pues me imagino que a esas horas no salen. No. Ese es en primera, y en segunda, el remolino era como por el mes de mayo o junio, incluso hacía calor. Entonces el remolino, y el señor que no se vio incluso una de mis tías se regresó como a ver si se había caído el señor, a ver dónde estaba, y el señor no volvimos a saber de él. Ay, caray. Sí. Sí vieron algo inusual. Sí. Oiga, y además de esta cosa rara que vieron como un remolino, ¿notaron alguna otra cosa inusual en aquella persona? Pues el color de la persona. La verdad es que las luces eran como naranjas, pero el señor se veía a la luz, se veía como grisáceo, transparente, y sí, se veían perfectamente sus facciones, y lo que era impresionante eran sus ojeras. Unas ojeras muy, muy pronunciadas. De hecho, por ejemplo, es más, la ropa no estaba a destiempo. Era un sombrero moderno, chiquito, negro, y la gabardina, negra, larga. Era lo único que se le veía al señor. Vaya. Vamos, experiencia más rara. Bueno, el lugar era propio para eso. Ahí hay muchas historias. Oiga, ¿y el otro evento que me quería platicar? Sí, mire, ese pasó en Aclisco, ese me lo contó hace muchos años mi abuelito, ya mi abuelito no está con nosotros. Él era huérfano, y era de los que cuidaba animalitos, entonces pues como que andaba de aquí para allá, no tenía un lugar fijo ni la verdad nadie que lo cuidara. Entonces muchas veces dice que se las veía duras, no tenía nada que comer. Entonces decía que se le hacía el aparecido a su padrino, que era sacristán de una iglesia de Aclisco. Entonces ya sabía a la hora que más o menos terminaba de trabajar el sacristán, y se le aparecía para que lo invitara a comer. Sí, efectivamente una vez lo vio y le dijo: ¿qué andas haciendo aquí, Chuchito? Me dice: pues nada, padrino, venía yo a ver si no tenía usted algo que me dé. Dice: sí, hijo, mira, no, nada más, ¿sabes qué? Déjame llevarle este encargo al señor cura, y nos vamos. Mira, vente. Y entonces dice que su padrino abrió la puerta de la iglesia, estaba como pegada a la puerta porque no estaba completamente cerrada. Aventó la puerta, pues sé que le costó mucho trabajo, y pasó. Y mi abuelito nos contaba que estaba toda la iglesia iluminada, y por velas. Entonces le dice: ¿sabes qué, hijo? Mira, siéntate acá, no hagas ruido, no te muevas, voy a entregarle al señor cura su encargo, y ya nos vamos. Entonces dice mi abuelito que su padrino pues no salía. Entonces dice que de donde se quedó sentado, se levantó, empezó a ver hacia el techo, hacia afuera, y que de repente vio cómo venía caminando en medio un padre. Vino, era él pensaba que era un sacerdote, pero que traía un hábito tipo monje. Y entonces él pensó: no, pues el padre está adentro, ¿cómo es que viene hacia acá? Pero cuando se dio cuenta, el padre venía como, dice mi abuelo, que como 30 centímetros arriba del piso. ¿Flotando? ¿Perdón? Sí. Pasó flotando, pues. Pasó flotando. Sí, y a la hora de que dice que, pues él, entre que pues estaba iluminado pero estaba oscuro, en lo que fijó bien la vista, dice que lo único que se acuerda es que las velas
como que se inclinaba, o sea, la mecha se inclinaba y se levantaba. Pero pues él ya no quiso saber nada y salió corriendo. Dice, yo no sé cómo pude abrir la puerta, que a mi padrino, que era un hombre muy fuerte, le costó trabajo, pero pues yo hasta la calle no paré. Vaya, imagino que cualquiera hubiera hecho eso. Sí. Oiga, ¿y esto fue ahí en la iglesia de Atlisco? Sí, en una de las iglesias, sí, pero ya tiene muchísimos años. Sí, sí. Bueno, es que sigue habiendo buenas historias allá. Sí, sí, mi abuelito decía que, bueno, mi abuelito, él decía que tenía sombra, porque sí, a él le pasaron muchísimas, muchas cosas que pues no nos explicaban. O sea, tenía de por sí una propensión a estas cosas. Sí, incluso cuando ya se casó con mi abuelita y vivían aquí en Puebla, también sí les pasaron a los dos muchas cosas. Vamos, entonces era una cuestión ya más personal. Por el hecho de estar el presente ocurrían fenómenos. Sí. Qué curioso. Sí, donde decían que donde iban a rentar, era lo clásico de la canica. Mi abuelita siempre tuvo gallinas, aún aquí en la ciudad, y oían así como si les hicieran presión en el cuello, como si así que se les estuviera retorciendo su pescuecito. Así oían y salían a ver y no había nada. Una vez mi abuelito era ferrocarrilero y tenía turnos en la mañana, en la tarde, lo movían. Y dice que una vez salió de la 11, él vivía atrás de San Alejandro, y que dice que desde que salió vio que un señor se iba muy cerca de él. Entonces pues le dijo, ay, pues qué bueno, porque ya no me voy a ir hasta la casa solo. Y lo iba junto de él, dice que por momentos pues lo dejaba atrás o él lo avanzaba, ¿no? Pero ya casi llegar a su casa, esta persona se adelantó. Entonces mi abuelito atrás de él vio cómo se metió a su casa de mi abuelito. Entonces pero pues no supo cómo, porque la reja estaba cerrada. Y ya pues llegó y fue por su compadre, porque pensó que era alguno que se había metido pues a robar. Y pues buscaron por toda la casa, por el gallinero, por los baños, que ve que antes se acostumbraba que estuvieran afuera. Sí, un solo baño para todos. Sí, y buscaron por todos lados y nunca encontraron, pero mi abuelito clarito vio como era una persona común, no se veía nada espectral ni nada, sino de pantalón con zapatos y normal que iba caminando. Lo vio como se metió a su casa, pero jamás la encontró, y no había posibilidades de que hubiera saltado la barda o algo así, porque era única casa. Ah, caray. Sí. Sí, había algo, ya de por sí el abuelo era seguido. Sí. Ya había algo ahí que atraía estas manifestaciones. Sí. Hombre, qué interesante caso. Pues oiga, le agradezco muchísimo el relato y enseguida lo comento al aire. No, al contrario, muchas gracias y felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante esto que nos ha platicado. Una persona que tiene esa propensión es porque tiene una capacidad mayor para verlo. ¿No es un don? No, claro que no. Es un problema, de hecho, porque las personas que llegan a tener esta extraña habilidad no quisieran tenerla. ¿Por qué ocurre? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, hay quienes dicen que tienen el chakra fulano de tal, que tienen un tercer ojo abierto. Eso depende de la creencia de cada quien. El hecho es que hay ciertas personas que a lo largo del tiempo observan fenómenos que muchas otras jamás van a ver. Pero no significa que estén inventando, ni que estén alucinando, porque llega un momento en el que pueden saber cosas muy específicas que solamente de manera sobrenatural podrían haberse visto. Este tipo de personas que tienen estas habilidades tan raras son sensitivos, perciben las cosas, sienten las cosas y eventualmente se desgastan muchísimo por estos fenómenos.
provocan un desgaste enorme. A veces incluso llegan a sufrir episodios de enfermedad o aparentemente enfermedad por el cansancio que esto genera, el desgaste que esto les genera. ¿Por qué sucede o por qué unas personas sí y otras no? Es una buena pregunta. Pero ocurre. Al igual que habemos blancos, negros, azules, de lo que sea. Por alguna razón. Ahora, hay otra cosa ahí. Tiene que ver con algo que vivieron, es muy probable. Algo que es muy constante es una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte marca a un individuo y lo convierte en un sensitivo. Ya sea durante la infancia, un problema de la primera edad, o el hecho de enfrentar un problema grave de salud puede llevar a que un individuo perciba cosas que los demás no. Por extraño que parezca, porque ciertamente no parecería ser lo más lógico, pero de hecho ocurre. Y en muchos casos, las personas que han sobrevivido a un episodio de vida o muerte despiertan con una capacidad extraordinaria para ver y para sentir cosas. Claro está que no es agradable. Le repito, aquello no es algo que cualquiera quisiera tener. ¿Por qué? Por el desgaste que produce, por el no poder ayudar, por la sorpresa que representa esto, el dar la vuelta en una esquina de su propia casa, y de pronto, pues ahí está, y no saber qué hacer. Además de que, como hemos visto, no todos los fantasmas son iguales, y algunos llegan a ser increíblemente persistentes. En esos casos, se antojaría no poder ver nada, y no estar al tanto de que siquiera exista algo. Lo mismo ocurre con lo que nos ha platicado al principio, este fenómeno ahí, en la calle de cierto lugar. Podía haberse tratado de una persona que iba de camino, que se estaba alejando, o bien podía tratarse de alguien que se quedó ahí. Pero, ¿por qué? Bueno, esa es una historia diferente. Allá adentro hay muchísimas historias trágicas. ¿Cuál de todas ellas es muy difícil saberlo? Si me lo permite, tengo otra llamada que quisiera compartir al aire. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. Estoy escuchando su programa y algo extraño sucede aquí conmigo porque hace 7 años tuve una experiencia como usted está platicando ahí. Sí. Es un poco penoso de mi parte, pero es lo que yo viví. Dígame usted. Pues esto es una realidad, ¿no? Completamente, esto es cierto. Y el día de hoy, pues al escucharlo usted, pues sí vienen a responderse varias dudas mías, ¿no? Puedo, pues, saber qué viene, o sea, no lo tomo como premonición ni nada por el estilo. Sí. Pero hay días que digo algo a mi compañera, pasan 2 o 3 días y sucede, o cosas que veo, las digo a mi compañero, a mi familia, y sucede. Entonces, hace 7 años, yo llegué en un estado, pues ahora sí que terminan a cierto lugar donde sí me atendió. Era tan mi enfermedad, lo que yo tenía, que no me pudo aceptar ya por responsabilidad, ni en la Cruz Roja, ni en el Hospital Integral, ni en la clínica privada. Entonces, por consecuencia me tuvieron que llevar a un lugar que sí me ayudara. Pero mi debilidad y todo lo demás, pues era grande, ¿no? Me proporcionaron suero. Me quedé dormido 3 meses y medio. 3 meses y medio. Ese tiempo. Wow. Y se me suministró suero, vitamina. Cuando desperté, yo apenas podía hablar. En esos 3 meses y medio, y lo tomo en cuenta porque yo llegué un 3 de marzo a ese lugar, y desperté en junio, por allá cerca del día 1, pero un buen rato y volví a caer. Entonces, en ese momento que yo viví ese letargo, como quiera decirse, se ven muchas cosas.
hay veces que parece ridículo eso, que la luz al final del túnel y no sé qué. Cuando llegué ese día a ese lugar, fue una doctora y me auscultó. Hígado, páncreas, vesícula, riñón, todo estaba mal, taquicardia. Tenía yo una deshidratación, pues casi un 70%. Estaba bien mal. Entonces dijo, ya no hay nada que hacer. Me durmió con un suero, con calpolón y vitamina. Me quedé bien dormido. Bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Que hoy en día que ya pasé ese tiempo, ya tiene 7 años, en la cuestión de salud, pues he hecho 2 análisis biométricos de mi cuerpo y no tengo nada. Mi hígado, mi riñón, todo está perfecto. Pero hay una cosa dentro de mí, señor José, Sí. que dentro de mi, no sé si karma, espíritu, como pueda llamarse, que lo estoy en su programa, hay muchas cosas que yo vivo en un lugar que es aquí en un pueblo, Santa Catarina, Guayacecor. Sí. Es un lugar de la huerta, no hay luz eléctrica. Son 10 casas que están desocupadas, 9. La única que está habitada es la mía. El punto está que me ilumino con linternas, con batería. Bueno, ciertas noches yo me iba afuera, me da la luz, me di cuenta cosas. Y empecé a nublar ese tema en esa noche. Iba caminando una persona, ¿no? Y se me hizo extraño, eran como las 11 o 10:30 de la noche. Me meto a mi sala comedor, salgo, yo vivía solo, ¿no? Bueno, Dios conmigo, pero no había nadie más que mi perrito y yo. Salgo y me dice, en ese lugar no transita gente, señor, porque estoy en el lado del río Acochala. Sí, sí. Y va ese hombre y me pide agua. Y yo lo vi de tal manera, porque le vuelvo a repetir, no hay luz eléctrica, salí pero está hermoso el campo, el bosque, todo está precioso. Y me pide agua. Y le digo, ¿a dónde vas? No, pues voy aquí al Moral. Se llama una colonia aquí al Moral. Y le digo, permíteme. Y que me entro y que cojo un vaso grandote de esos, de cierta marca grande, y que le doy el agua. Y empieza a tomársela, pero bien ávidamente. Era un hombre alto. Tenía un pantalón oscuro de tela, no de mezclilla, una camisa tipo vaquera, no llevaba suéter. Sí. Parece que estaba nublando, y esta noche como esta hora, y estaba el aire helado, gélido. Entonces le doy el agua, y se lo juro, es en serio. Él iba subiendo ya la cuesta, en una pequeña cuesta, que está de la puerta hacia donde va el camino hacia Moral. Me meto y digo, le voy a dar un suéter. Salgo, no hablemos de minutos ni horas. Si al caso fueron como cuestión de que me metí, cogí el suéter del sillón, salgo y no lo veo. Subo por ahí y no lo veo. Y empieza a limpiar el cielo de las nubes y no lo veo. Ahora sí sentí algo, estoy aquí arriba en la nuca. Se me hizo dentro el cabello, pero era algo que yo no me sugestioné. De ahí en adelante, más adelante hay una capilla de una niña que tuvo un accidente. Y me fui hasta allá. Y se lo juro, lo busqué y no apareció. A partir de ese día, de esa noche, siempre supe que alguien, hasta el día de hoy, me sigue. Voy caminando por la autopista de la México, caminando, y alguien me sigue. Y lo siento, señor. Entonces yo lo que digo, no, pues no pasa nada, no sucede nada. Últimamente hace 2 semanas para acá, para el día de noche, cuando voy allá a dormirme ya, cerrar los ojos bien, a dormir, siento ese terror que entra dentro de mí, como que alguien está ahí. No le diré que se me sube el muerto o algo así. Sí, sí. Pero esas premoniciones, señor, se lo juro, yo he hecho llamadas a su programa varias veces, ya que hay personas escuchándonos, Sí. o sea, a usted y el programa, Sí, sí. de aquí de Tlanalpan. Y todo eso es bien cierto, y tengo testigos, que yo puedo, no le dijera, a ver, el futuro me dice mi esposa, pues a ver, la lotería, le digo, pues no es eso, son cosas que suceden, que alguien va a morir, es en serio, y muere, que va a haber un muerto, y
y lo hay, que va a haber un accidente y pasa, que va a temblar y tiembla. Y yo no consumo ni drogas, ni alcohol, ni nada por el estilo. Pero eso que usted dice es bien cierto y a mí me consta, señor. Sí, hay algo ahí. La persona que pasa por este trance vive de una forma diferente. Ahora, el hecho de que tenga esta sombra que lo sigue o esta presencia que lo sigue, ¿por qué le provoca ese miedo? Por esto, porque en el momento que me acuesto, siento que me presionan las piernas, siento que alguien me presiona los hombros y me da esa angustia, no de decir, se lo voy a repetir, que el muerto, que se me trepa, no, nada de eso. Siento eso que está en mi piel. Entonces viene dentro de mí un desarrollo que es el alma, el espíritu, la conciencia, la inconsciencia, consciente, subconsciente. Y digo, dentro de mí no pasa nada, Miguel, no pasa nada. Pero lo siento físicamente, señor. Sí, sí. Entonces, hoy en día lo único que sí le puedo asegurar, y es 100% lo que le digo, es que es cierto lo que usted dice. Se viven experiencias muy diferentes, ¿no? Traspasar yo nunca uno me de estos imaginé trances. ver cosas Sí. que sí me han pasado, ¿no? Bueno, pues enseguida comento su llamada al aire. ¿Verdad? Muchísimas gracias, don Miguel. Muy bien. Eso es lo que tenía que explicar y decirle, porque sí es raro. Sí, pero cuando ocurre se da. Le agradezco muchísimo y enseguida comentamos al aire. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Interesante. Además, qué experiencia. Déjeme que vaya un corte, regresamos enseguida. Es interesante esto que nos acaban de platicar ahora mismo. Lo que lo viene acompañando puede ser muy perturbador porque es algo que está ahí y que no debería de estarlo. Además pueden ser estas presencias muy caprichosas. Había oído yo el término una persona con sombra, tal como nos lo había descrito la persona que nos llamó hace un instante. Que alguien tenga sombra. Esto es interesante, porque efectivamente hay personas que llegan a verlo, que tiene una sombra. ¿Qué significa? Puede ser cualquier cosa que está ahí. Una persona que necesita algo, una persona que tiene un afecto especial, una persona que ha visto a un sensitivo. Acuérdese usted que una persona que llega a ver esto es visible también. Si usted los puede ver, ellos lo pueden ver. El resto de nosotros quizá nunca veamos nada y quizá nunca nos vayan a ver. Es una ventaja. Pero cuando alguien ha cruzado ese límite, por llamarlo de alguna forma, ya sea mediante la necromancia, ya sea mediante un episodio de experiencia cercana a la muerte, cualquiera de estas cosas puede llegar a tener una situación de esta naturaleza. ¿Quién es esa persona que lo sigue? No lo sé. ¿Por qué lo está molestando? No lo sé. ¿Qué puede hacer para alejarlo? Bueno, podría intentar hablarle y decirle que se vaya, que no le va a ayudar, que no tiene nada que darle, como si se tratara de una persona que pide algo, pero no siempre funciona. De hecho, sería preferible ignorarlo. Probablemente ignorando sea la mejor manera en la que se vaya. Por lo menos que siga su camino, para que dejen en paz a la persona. Ahora, tengo otra llamada que quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, bienvenida. Mire, yo quiero contar algo que me sucedió. Claro. Yo era muy joven todavía. Sí. Y yo pasé junto al panteón y oía muchas voces que me llamaban que había una fiesta, pero no había nadie. Ajá. Y mi papá me dijo, no hay nada, ven para acá donde vas a estar loca. Pero el otro día, pues, yo me estaba muriendo de aire, no sé qué era. Y yo, pues, me desmayé. Ya no supe nada. Ajá. Y cuando yo desperté, ya estaba rodeada de gente.
Decía que me había muerto. Y mi mamá me gritaba desesperada, así una aliviada. ¿Cómo? Sí, yo escuché voces. Sí, no bajó, no se metió, pues. No me metí porque estaba cerrado. Eran las 12 de la noche. Ajá. Y no me metí al panteón. ¿Cómo ve? Pero, y después cuando usted estaba enferma, que estaba en esta situación, fue cuando... Yo nomás veía a lo lejos, unas personas. Ajá, que no conocía. Y ya, no conocía a nadie. Yo nomás las veía y me desmayé. Sí. Y cuando yo desperté, pues mi mamá estaba llorando. Ajá. Y yo rodeada de gente. Yo me desmayé como a las 7 de la mañana. Yo cuando desperté el sol estaba muy alto. Sí. Estuvo inconsciente muchas horas. ¿Perdón? Estuvo inconsciente muchas horas. Sí, muchas horas. Durante ese tiempo, ¿recuerda haber visto algo mientras estaba inconsciente? No, haber pensado todo oscuro. algo? Caray. Todo oscuro. Nada más todo oscuro. Ah, caray. ¿Quién sabe qué habrá vivido usted? Después de esa experiencia, ¿ha tenido alguna otra experiencia? No, ya ninguna. Afortunadamente no pasó a mayores, solo fue el susto. Pues no pasó a mayores, pero pues decían que me morí muchas horas. Sí, estuvo usted inconsciente mucho tiempo. Sí, bastante. Caray. Y yo cuando digo que yo desperté, estaba yo mojada, me echaban alcohol, no sé qué me echaron. Empapada estaba yo y tendida en el medio patio. Pues sí, afortunadamente estaba rodeada de gente que la pudo ayudar a salir adelante. Bastante gente estaba, cuando yo desperté yo estaba rodeada de muchas personas, todos los vecinos. Ajá. Sí. Qué bueno, porque de otra manera, quién sabe qué hubiera ocurrido. Pues sí, yo digo que sí, pero no, yo no vi nada, yo nomás oía voces. Ajá. Que había fiesta, me invitaban, me llamaban, pero no vi nada. ¿Qué cosa rara habrá sido eso? Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias por platicárnoslo. Enseguida comentamos al aire. Y hasta luego, gracias. Bye. Déjeme que vaya a un corte muy breve. Regresamos enseguida. Fíjese qué interesantes todos estos relatos que hemos percibido y que hemos escuchado hoy. La persona que vive una experiencia cercana a la muerte y al despertar tiene esta extraña presencia que la acompaña, que está ahí. Después de esta experiencia de una persona que por estar en el lugar equivocado, bueno, afortunadamente hubo quien la llevara a su casa, quien le acompañara y no le permitiera quedar ahí. ¿Cuántas veces este tipo de fenómenos podrían afectar a una persona hasta el punto en el que no puede recuperarse? Es lo que le decía, que en ocasiones estos fenómenos llegan a ser sumamente agresivos y, por cierto, muy peligrosos. No siempre, pero llegan a ocurrir. Es interesante todo esto. Me queda ahí muchas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que están en ese estadio? ¿Pueden salir de ahí? Quienes han estado ausentes mucho tiempo. He tenido oportunidad de platicar por lo menos con 3 o 4 personas que han vivido episodios muy similares. No siempre ven, por ejemplo, el famoso túnel, con la luz al final del túnel. No, eso es muy espontáneo en algunas personas, en otras personas no se presenta. Pero sí, después de ese episodio, es cuando comienzan a vivir las experiencias paranormales. Como si pudieran ver ya lo que ocurre a su alrededor, y es algo muy raro. Me ha tocado platicar con personas que veían cotidianamente a una misma persona. Uno de los casos que más me llamó la atención era una señora que, tras haber vivido un episodio de experiencia cercana a la muerte, la declararon muerta durante más de 10 minutos, estuvo en esa condición. Finalmente el esposo fue el que no aceptó que se quedara así. El problema ocurrió durante el parto. Entonces, cuando el esposo recibe el comunicado de que su esposa está gravísima y que es posible que no regrese y todo aquello, bueno, se movió hasta donde pudo y logró que le hicieran la resucitación y todo aquello. Cuando ya tiene otra vez latido cardíaco, le decían los médicos, es poco probable
que vuelve a estar consciente, y si vuelve a estar consciente es probable que sufra algún daño cerebral por la anoxia que le llaman ellos, etc. El problema no fue ahí. Pasados quizá 3 o 4 semanas de estar prácticamente ausente, ella vuelve a tener conciencia. Muy mal, en una condición muy crítica. Al principio no tenía una memoria clara y confundía a las personas. Hablaba con personas que nadie más veía. Lo atribuyeron al problema derivado de esto, al problema médico. Conforme pasan las semanas se va recuperando y es cuando cae en cuenta que ella le hablaba a personas que creía que estaban ahí, pero no estaban ahí. Se da cuenta que probablemente estaba todavía alucinando producto de todo aquello. Bueno, cuando ella está bien consciente y se va a su casa feliz de la vida, porque además el niño sobrevive muy bien y era un niño muy fuerte, estando en casa comienza a darse cuenta que aquellas personas no se habían ido. No. Y que además le decían cosas que parecían ser reales. Las personas que estaban a su alrededor poco a poco se fueron. Eran personas conocidas. Ya un rato después, ya más consciente, se dio cuenta que eran familiares. Pero quizá la parte más sorprendente es que en alguno de los casos, la persona que estaba frente a ella no sabía que había muerto. Y esto duró algún tiempo, pasado lo cual regresó a la normalidad, pero recordaba esos incidentes e incluso recordaba un hecho que se volvió dramático. En uno de estos momentos en los que ve otras personas que no parecían estar ahí, ella pregunta por un niño que está ahí. Le dicen, es tu hermano. Ay, qué bien, qué gusto. Ya estando más consciente, ella recuerda que no tiene hermano. Pero durante una plática de sobremesa, cuando está platicando aquellas cosas raras que le pasaron, se entera que sí había tenido un hermano, que nunca se lo habían dicho porque el hermano había muerto muy chiquito, antes de que ella naciera, y pues realmente nunca se mencionó. Era algo que los padres nunca habían querido hablar porque les causaba mucha tristeza. Pero ella lo supo de una manifestación que ella pensaba que era producto de la imaginación. Es un caso muy raro. Alguna vez habrá oportunidad de platicar y ojalá y podamos, debe de estar en alguna parte esta señora, podamos hablar con ella porque fue una experiencia muy grata platicar. Había tenido ya tantos años de estas experiencias que lo veía con mucha calma. Pero hay algo ahí, hay algo ahí. Ahora también están todos estos fenómenos que ocurren paralelos. El fenómeno de la sombra es terrible, es algo muy desagradable. Pero luego están los fantasmas de animales. Usted pensará, hombre, qué tontería. Los animales no tienen espíritu. ¿Seguro? Porque ha habido muchos casos de personas que aseguran ver animales muertos. Claro que podría tratarse de los primeros fenómenos de los que le hablaba, las proyecciones, proyectar una necesidad. Yo quería tanto a mi mascota que el día que se murió sigo necesitándola y por lo tanto imagino que está aquí. Y punto. No significa que esté ahí. Ese probablemente sea el escenario más común de todos. Pero, ¿y aquellos que no? Entonces hablamos de algo todavía más raro. En fin, que habrá oportunidad de platicarlo. Me gustaría agradecer a Edwin Alvarado, quien se ha comunicado con nosotros. Él nos sugiere hablar del tema de los viajeros en el tiempo y manda muchos saludos. Agradecemos su comunicación. Y a doña Blandina Bolaños, que como siempre nos está acompañando. Y claro, le voy a invitar de nueva cuenta para que el jueves entrante, si usted tiene un relato que quisiera compartirnos, una experiencia, como lo hemos hecho esta noche, tenga la amabilidad de comunicarse con nosotros y compartirlo. Como podrá notar, es muy grato para todos el escuchar y también el contarlo. Así que ahí está la invitación. Por lo pronto le esperamos mañana miércoles de Perversidad Humana, aquí en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches.